Bienvenidos a Jurídicamente Hablando, un programa en donde los expertos en derecho, David Mata, Jorge Jaimes y Marco Nava, nos explican todo lo que tenemos que saber sobre el Poder Judicial de la Nación. Jurídicamente Hablando es una iniciativa ciudadana para la culturización de la democracia en México. Una producción de Maser Media. Bueno, me gustaría comentarle a nuestros espectadores que desde el 2004 en la Corte se dio publicidad a un código de ética que teníamos que seguir todos los funcionarios del Poder Judicial y en particular los juzgadores, ¿no? Y dentro de este código de ética destacan 4 condiciones, virtudes que necesariamente tendría que tener un juzgador, que es ser imparcial, ser independiente, ser objetivo y tener un profesionalismo, ¿no? Esas eran las 4 condiciones que se buscaba. Y una adicional que sería la excelencia, ¿no? Que básicamente era el estarse capacitando de manera constante. Y como dice Marco, o sea, estas condiciones para ejercer la labor jurisdiccional no es una ocurrencia de la Corte, sino que están sustentadas en la teoría, se conocen como las idoneidades éticas del juzgador y son como bien lo dijo Marco, es la independencia, es la imparcialidad, la objetividad y el profesionalismo, ¿no? Jorge, ¿qué puedes decirnos acerca de la independencia judicial? Que tanto se ha hablado, ¿no? Cuando empezó todo este tema de la lucha entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, todo el mundo hablaba de que se iba a perder la independencia judicial. ¿Qué es eso? Pues yo creo que es el tema fundamental de la reforma. Yo creo que con la reforma que se implementó, se pulverizó la independencia judicial a la que aludía el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. El Código de Ética establecía que la independencia era la forma en cómo se conducía el juzgador frente a las influencias extrañas al derecho derivadas de los sistemas sociales. Y eso se pierde por completo con esta reforma porque ahora el juzgador se debe precisamente al sistema social, se va a deber a sus votantes, se va a deber a sus electores de muy diversas clases sociales, de muy diversos extractos educativos, de diferentes partes y todos con diferentes formas de pensar y concluir sobre respectivos temas, ¿no? Tal vez a algunos les parezca que el aborto es correcto, tal vez algunos no, porque además, déjame decirte, yo creo que va a haber un desvalor ahora acerca de las normas y de los criterios jurisprudenciales, porque ya la justicia se va a volver un tanto cuanto popular. Yo creo que va a dejar de tener la fuerza que tienen actualmente los criterios jurisprudenciales y van a empezar a cobrar vida, pues digamos, lo que diga el pueblo respecto de diversos temas, ¿no? Y eso es lo que va a traer o no popularidad al juzgador. Incluso eso es lo que va a permitir que se mantenga en el cargo o que una vez que llegue la finalización de su periodo, pues ya no pueda seguir en el cargo. Y incluso aquí está el toque fino, ¿no? ¿No, Marco? Cuando Jorge dice, como yo llegué gracias a estas personas, pues ahora me debo a ellos porque quiero seguir en este cargo, ¿no? Entonces, básicamente, la independencia judicial, como es entendida en la teoría, es esta parte de que el juez no se debe a nadie más que al derecho mismo, ¿no? Y el juez constitucional a la Constitución y nadie más, no tiene amo, no tiene dueños y por eso es libre de actuar con toda independencia, ¿no? Era lo que garantizaba la carrera judicial. El esfuerzo propio, el mérito propio, era lo que te permitía estar en el cargo, no se lo debías a nadie. Y ahora eso se termina. O sea, ya no podríamos estar hablando a ciencia cierta de una independencia. La independencia se perdió desde el momento en el que se puso a voto popular la elección de un juzgador. Sí, y que por eso, como los jueces constitucionales tenían esa independencia, Marco, pues podían decirle al gobierno que estaba haciendo mal, ¿no? Podían tener ese valor de decirle, ¿sabes qué? El aeropuerto no va, o esta carretera no va, o esta obra tampoco no va. Y vamos a caer a otro tema, que otra de las virtudes, ¿no? La imparcialidad. ¿Qué pasa si ese sector ahora es parte en un litigio del que tú vas a resolver? Imparcialidad, ¿no? La independencia ya la entendimos como un círculo grandote y aquí un círculo mediano va la imparcialidad, ¿no?
¿Qué pudiéramos decir de la imparcialidad, Jorge? Al igual, la imparcialidad es la forma en cómo se conduce el juez, el titular de un órgano jurisdiccional frente a las presiones derivadas de las partes. Las partes, sí, exactamente. Como lo dice Marco, si el sector, por ejemplo, empresarial del autotransporte te apoyó, ¿no? En dinero, en especie, para poder llevar a cabo tu campaña, ejerces el cargo y el día de mañana te toca resolver, por ejemplo, un juicio de amparo en el que se está reclamando la inconstitucionalidad de una norma relativa a los derroteros, por ejemplo, ¿no? De los derroteros o de las concesiones que se dieron para llevar a cabo el servicio público de autotransporte. ¿Qué va a pasar realmente? El juzgador va a tener la libertad de poder ejercer el cargo jurisdiccional a conciencia o tendrá que pagar el apoyo recibido. Así, y digo, aquí me gustaría poner un ejemplo, amigo, de un asunto que ahí me tocó conocer, en el que precisamente se le demandaba la responsabilidad a un sector del autotransporte, ¿no? Porque una persona había recibido un balazo durante su trayecto. Y entonces, pues son criterios de los juzgadores que es obligación de los prestadores del servicio del autotransporte vigilar que los que usamos el transporte estemos seguros, que las personas que aborden ese transporte no porten armas, no porten objetos que puedan dañar. ¿Qué va a pasar cuando un pasajero sufre un daño a consecuencia de esa omisión, pero desafortunadamente ese autotransporte fue el que apoyó al juzgador? Ese es el gran problema de esta reforma. Lo que se buscaba erradicar se va a acentuar de manera grotesca. Si la independencia la entendemos como esa aptitud frente a las injerencias externas que vengan de la sociedad o del poder político, la imparcialidad la tenemos en un círculo más pequeño, que es frente a esas injerencias de las partes en un litigio, ¿no? Yo no puedo favorecer al actor, al demandado, o al quejoso, a una autoridad responsable en un juicio de amparo, ¿no? Y en este momento a mí sí me gustaría leerles una pequeña historia que viene aquí en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, relativa a la importancia de la independencia y de la imparcialidad, ¿no? Y dice más o menos, o la historia se refiere al molino de Potsdam. Este molino de Potsdam que está en Berlín, en Alemania, y aquí cuenta la historia que el rey Federico de Prusia, al caminar por las calles de su reino, se topó con un molino hermoso del que quería adquirir su propiedad. Y el rey mandó llamar al molinero para preguntar el precio que consideraba justo por su molino. Sin embargo, el campesino se negó a vendérselo. Y en ese momento el rey lo amenazó con decirle que de todos modos se lo iba a quitar. Y a lo que el molinero le respondió: el rey puede hacer eso, pero confío en que existen leyes en Prusia y jueces en Berlín que defenderán mi propiedad. El juicio se llevó, ¿y quién cree que tuvo la razón? El molinero. A lo que se dice que el rey de Prusia respondió que estoy complacido de encontrar jueces en mi reino y leyes justas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la independencia y de la imparcialidad, ¿no? Marco, mencionabas que otra de las idoneidades éticas del juzgador era la objetividad, la tercera. ¿A qué nos referimos con la objetividad? Pues la objetividad la identifica el Código de Ética como la actitud del juzgador frente a influencias externas del derecho provenientes de sí mismo. Pues tú como juzgador tienes que desprenderte de tus creencias, de tus influencias y resolver un asunto conforme a los hechos, las leyes, las disposiciones que tenemos, ¿no? Insisto, es un poco complicado porque no es un traje que llegues y cuelgues y te metas a tu oficina y puedas hacerlo. Me parece que esa capacitación que reciben todos los juzgadores les dé esa posibilidad, ¿no? de que sus resoluciones sean lo más objetivas, que se puedan plasmarlas con base en los hechos y en las disposiciones que tenemos la obligación de vigilar. Juzgar libre de prejuicios, ¿no, Jorge? Así es, quitarse cualquier parámetro de subjetividad al resolver. Esto se ha desarrollado más en la teoría como la íntima convicción. Nosotros no dejamos de ser personas, nadie, ¿no? Todos tenemos alguna creencia religiosa, tenemos algún valor adquirido desde pequeño, alguna cuestión axiomática que siempre hemos desarrollado, pero al momento en el que estamos frente a un caso concreto,
No importa la religión que profesemos, tampoco importa lo que pensemos a nivel personal de alguna situación en específica, porque, insisto, no dejamos de ser humanos y tenemos una opinión personal, pero la labor jurisdiccional nos impone a actuar con todo respeto a las leyes vigentes, a la jurisprudencia y a las piezas de los autos. No podemos debernos a nada más que a eso. Y claro, o sea, y aunque parezca un chiste, una broma, pero ese es el significado o ese es el simbolismo de la toga, ¿no? Yo, pues yo soy un ser humano, como bien lo dicen ustedes dos, pero al momento que me pongo esa toga, dejo de ser David Mate, me convierto en el ministro de la corte que va a resolver libre de los prejuicios que tiene David, ¿no? Es como la máscara de Batman. Ahí deja de ser Bruno Díaz o Bruce Wayne para convertirse en ese superhéroe, ¿no? Y no estoy diciendo que los jueces sean superhéroes, pero es el simbolismo de por qué por qué se usan la toga, ¿no? Esta toga viene desde la época romana, ¿no? Cuando el pretor dejaba de ser Lucio Ponciano V y se convertía en el juzgador de los conflictos romanos, ¿no? Se ponía esa toga y entonces dejaba de ser él para estar pues por encima de las partes en un litigio y poderles decir quién tenía la razón. Claro, y aquí el problema es qué pasa cuando el sector que te apoyó tiene determinada convicción sobre determinado tema, como decía Jorge al principio, respecto del aborto, respecto del matrimonio de personas del mismo sexo. ¿El juzgador en realidad va a poder resolver con objetividad? Si él mismo está convencido de que, vamos a decirlo así, que eso está mal, no quiero decir que lo esté, pero el juzgador considera que no está bien el matrimonio en personas del mismo sexo, que no está bien el aborto, ¿en realidad va a resolver de manera objetiva? Yo creo que es... no lo realizaría. O por qué lo hace, ¿no? O por qué lo hace. Si él forma parte de alguna comunidad, de algún grupo vulnerable, entonces pues debería quitarse esos estereotipos, ¿no? Y estamos a la expectativa de qué va a pasar porque, insisto, yo creo que lo más preocupante aquí es que cuando menos actualmente vivimos bajo el desarrollo de unas estructuras normativas ya concebidas, hay una producción jurisprudencial que nos constriñe a todos. Y a partir de este momento, a partir de que empiezan a ejercer el cargo estos nuevos juzgadores, pues podemos difuminar la certeza jurídica y eso puede ser muy pernicioso para la sociedad. Y derivado de estos temas, hay que tocar otro antes de pasar al profesionalismo, hay que hablar sobre la legitimidad de los jueces, ¿no? Explicarle a las personas que si bien los gobernantes, el presidente, los senadores, los diputados, los gobernadores, los alcaldes, su legitimidad viene del pueblo porque el pueblo sabio me escogió, la de un juzgador no viene de una decisión política como esas. La legitimidad de un juez viene de sus decisiones que toma, de la confianza pública que la independencia, que la imparcialidad y que esta objetividad genera hacia las personas, ¿no? Podrías no caerme bien, podrías incluso no estar en redes sociales, pero confío en tu labor, ¿no? Y eso es lo que le da la legitimidad a un juez y que el poder político no lo ha querido entender. Así es. Yo creo que el trabajo del buen juez es como el de un árbitro, ¿no? Debe ser discreto. Si el trabajo del árbitro sale a relucir, normalmente es porque hubo alguna circunstancia que fue polémica, pero... O sea, no buscar protagonismo. Así es. Hay que... El usar la toga implica siempre discreción y siempre pulcritud y siempre sobriedad. Yo creo que cualquier decisión que se tome va a traer una consecuencia negativa a alguna de las partes, una consecuencia positiva a alguna de las partes. Yo no estoy muy de acuerdo en el tema de que digan que alguno gana, uno pierde. Seguramente se adjudica un derecho, ¿no? Se declara un beneficio. Pero es el juez no puede estar buscando aplausos. Lamentablemente no es popular su trabajo porque alguien tiene que verse perjudicado con una de sus decisiones. O sea, el 50% de las personas que acuden a un juicio, pues resulta perdedora, ¿no? Y eso, y en ocasiones, hasta las dos personas, ¿no? Que van a juicio. Entonces, realmente las de ganar son muy pocas en un juicio y el juez tiene que tomar esas decisiones. ¿Qué podemos decir del profesionalismo? ¿Es también una condición ética del juzgador? O como lo dice el Código de Ética del Poder Judicial, ¿es una virtud judicial? ¿Qué es, Jorge? Bueno, yo lo establecería como una virtud judicial, porque en el Código de Ética podemos establecer la independencia,
la imparcialidad y la objetividad como valores preponderantes, ¿no? Pero el profesionalismo es una virtud que se refiere a la forma diligente de actuar, a la forma responsable que debe asumir el juzgador. El juzgador debe siempre actuar conforme a las convicciones que le deriven de su propia preparación. No puede haber profesionalismo si hay una carencia de preparación, ¿no? No puede darse un desarrollo jurídico adecuado cuando no se tiene esa preparación. Y eso también se ve pulverizado en mucho con esta reforma. Ahora, y si ustedes revisan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ejercer el cargo de juez de distrito, de magistrado de circuito, ya ni siquiera se señala una edad mínima. Para efecto de los jueces de distrito y magistrados de circuito, pues solamente basta una experiencia de 5 años, una experiencia que pues es un concepto indeterminado, porque pues ¿qué es experiencia? Tal vez haber hecho alguna especialidad en alguna escuela patito, ¿no? 2 años y luego otros 3 años un doctorado patito y ya son 5 de experiencia, o son 5 de experiencia en la labor, pues ¿en qué labor, no? Es decir, ya ni siquiera la reforma contempla una edad mínima, ¿no? Siquiera de madurez en el ejercicio profesional. Y pues si quieres la leemos de una vez, Marco, y nos das tus opiniones. Dice que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita ser ciudadano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles, y aquí nos derogaron la edad, y entonces poseer al día de la publicación de la convocatoria título profesional de licenciado en Derecho con un mínimo de 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica, ¿no? Luego, un promedio general en la carrera de 8 puntos y de 9 puntos en alguna de las materias relacionadas con el cargo que se postula. Es decir, yo, un abogado mediocre, un abogado mediano, que saqué 8 en la carrera, puedo llegar a ser ministro, ¿no? Siempre y cuando haya tenido 9 en amparo o en constitucional o en teoría constitucional, o a lo mejor hasta en laboral o civil, que son las materias propias, ¿no? Así es. Y digo, antes, todos conceptualizábamos a los ministros como estos viejitos, ¿no? Que son sabios, ¿no? Símbolo, ¿no? El símbolo del sabio. Y sin embargo, no demerito a los estudiantes ni a los recién egresados, pero pues bueno, basta con que una vez que salgas de la universidad, a los 5 años vas a poder ser ministro, ¿no? Y resolver los asuntos de trascendencia para todo el país, que es, creo yo, sumamente riesgoso, ¿no? Porque ni siquiera tienes esas bases para aprender a hacer una resolución, para juzgar, y la madurez. Sí, es preocupante realmente. Y además como criterio del puntaje, de verdad que es gracioso, ¿no? Me parece aún peor. O sea, podríamos decir que en el cauce normal de una vida académica, que se sale de la universidad a los 22, 23 años, y entonces ya a los 29, sin haber hecho realmente un mérito jurídico en algún campo, el que sea, ¿no? La postulancia, en el aspecto doctrinal, en la academia, en la carrera judicial, pues bueno, uno ya va a poder optar para ser ministro de la Suprema Corte y hacerse cargo de los aspectos constitucionales más complejos que tiene el sistema jurídico mexicano. Y que si lo ves también, o sea, bueno, hay personas que a los 29 años pues ya tienen licenciatura, maestría, doctorado, incluso postdoctorado, o tal vez, pero doctorado sí, pero les faltaría toda esa experiencia que traen atrás, ¿no? Esa madurez emocional. Claro, porque lo van a ver nuestros amigos, ojalá entren a esos perfiles, que hay compañeros policías, elementos de seguridad que se están postulando para el cargo de juez, pero nada les impide postularse para el cargo de ministro, ¿no? Y entonces me parece que es diametralmente opuesto lo que han realizado, o sea, de una función de procuración de justicia, ¿no? Que es el campo, las condiciones policíacas de las que ellos tienen, a ejercer una función jurisdiccional, ¿no? A juzgar un asunto, a elaborar una sentencia, pero bueno, ahorita con la reforma nada lo impide que lleguen a ser ministros de la Corte. Siempre hemos sabido que una calificación pues no te define, ¿no? Y lo decíamos, pues es que sacó puro 10, pero pues tampoco no era como que muy brillante, ¿no? Pero ahora reducirlo a un 8, yo se los digo sinceramente, o sea, estamos esperando pura mediocridad, ¿no? Cuando otra de las virtudes judiciales pues es esa excelencia, ¿no? Está aquí y debemos de buscar esa excelencia, que es buscar el perfeccionalismo, el perfeccionamiento
Y es buscar la perfección en mi actividad jurídica, ¿no? Claro, y por eso al juzgador se le exigía que estuviera en constante capacitación, actualización, cursos, que participara en la academia, ¿no? Que estuviese realizando conferencias, lo que actualmente, pues bueno, ya no sería necesario. Bastará con estar haciendo, pues, videos al menos cada semana y que esos videos se vuelvan virales, ¿no? Como lo decía Jorge, dentro de las condiciones que, como ya lo dijimos, fueron estas tres de imparcialidad, independencia y objetividad, la independencia es una de las que se ve más mermada. En estas virtudes que podríamos decir que es el profesionalismo y la excelencia, me parece que el profesionalismo está por los suelos, ¿no? Porque el profesionalismo implica eso, el ejercer de manera responsable y seria tu cargo. Pero ahora vamos a verlo del otro lado. ¿Tener un 10 me garantiza profesionalismo? Tampoco. ¿Tener una maestría? Tampoco, ¿no? El último caso de la corte, ¿no? Está preparadísimo. O sea, tiene su licenciatura, tiene sus maestrías, tiene sus especialidades, pero pues hay que verla cómo se conduce, ¿no? Es como lo hemos comentado varias veces nosotros, la pulverización de los méritos, pero además, por la proliferación de escuelas patito en derecho que están por todo el país. O sea, es la carrera más fácil a la que se puede acceder. Basta inscribirse y no morirse. Decía un maestro, basta con que se inscriba un chango y ese chango va a ser licenciado en Derecho, sin tema alguno. Acá en Toluca, donde yo estudié, la universidad está del lado de una de las avenidas principales, como si fuera el periférico en la Ciudad de México, que se llama la Avenida Toyocan, y decían, ¿no?, que lo más difícil de Derecho era atravesar Toyocan. Sí. O sea, realmente, ¿no? Y había maestros que llegaban y con tal de no verte en clase o de no ver al compañero en clase, ofrecían el 8. Claro. O sea, pero estamos hablando, fíjate, de una universidad pública y además autónoma, la que había que hacer con cierto reconocimiento. Con cierto reconocimiento y a la que había que ingresar a través de un examen de admisión. Ahora imagínense estas escuelas que te inscriben los sábados 2 horas y si quieres acreditar la maestría, bueno, pues inscríbete al doctorado y automáticamente te damos tu título de maestría. Así es. Entonces, eso, pues bueno, eso va a ser un gran instrumento ahora para las personas que intenten postularse a este tipo de cargo. Permítanme, déjenme leerles lo que dice el Código de Ética. Dice, profesionalismo es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación. Por tanto, el juzgador debe abstenerse de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, si yo tengo que mostrar como una persona respetable, pues tampoco no puedo andar por ahí luchando acá, ¿no? O no sé, digo, a lo mejor pues cada quien su dignidad. Ya se puso la dignidad aquí al mejor postor. Yo creo que ya eso también... Estamos hablando solamente de buenas intenciones, que antes eran buenas intenciones deontológicas. Pasamos a... Deber ser. Del deber ser para los que nos están viendo. Y pasamos ahora, pues, bueno, me parece que aquí una fantasía, ¿no? Ya está muy lejos de cumplirse todo esto con la implementación de la reforma, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que es incluso contrapuesta totalmente al diseño institucional de esta reforma. Básicamente lo que yo sí quiero comentarle a la audiencia es que necesitamos jueces o juzgadores con formación académica que sepan lo que es la independencia, la imparcialidad, la objetividad y con bastante criterio jurídico. Insistimos, estas virtudes de un juzgador es ese profesionalismo, y el profesionalismo es guardar el respeto de la figura de un juzgador, ¿no? Entonces me parece que en la vida pública y en la vida privada, pues hay que guardar ese profesionalismo. Se le exigía eso a un juzgador. De hecho, no sé si a ustedes, me parece que también pues, pero son más grandes ustedes que yo. Son más viejos ustedes que yo. No sé, no sé. De que pues era complicado ver a un titular con su personal en un bar, con su personal en un partido de fútbol, o hasta el mismo titular
solo, ¿no? Estarse exhibiendo era complicado. O ni cotorreando. Ni cotorreando, claro, ¿no? Que bueno, creo que se malinterpretó esa idea, ¿no? De que no cualquier contacto con el personal es malo, ¿no? Sino simplemente esa cordialidad, pero no dejar de ser profesional, no dejar de guardar ese decoro que tiene que tener la toga, como bien lo decía David, ¿no? O sea, ese respeto, porque al final es una persona que está enfrente de dos partes que va a decidir un conflicto, y me parece que pierde toda respetabilidad una persona que se está exhibiendo. De esa forma, ¿no? O sea, que lo puede hacer en nuestro ámbito privado, lo puede hacer, pero no lo puedes andar publicitando porque entonces le pierdes el decoro al cargo que estás buscando, ¿no? Entonces es un populismo judicial que pone en riesgo todo el aparato judicial, ¿no? ¿Por qué podemos decir, como tú dijiste, pulverizar, o por qué podemos pensar que está en riesgo el aparato judicial, Jorge? Por muchos factores, muchos factores. Uno, lo comentamos hace rato, la certeza jurídica, ¿no? Estamos ante un abismo de lo que va a suceder, una expectativa, realmente no tenemos mucha certeza de qué vaya a acontecer. Dos, no tenemos la garantía de que las personas realmente tengan la preparación, la vocación de ejercer el cargo. Tres, porque tampoco sabemos cuál va a ser el nivel de independencia que van a manejar los juzgadores. Y eso no solamente se va a ver reflejado en sus sentencias, sino se va a ver reflejado en los casos concretos y en los múltiples nichos de la sociedad. Te digo, ¿cómo va a dejar de responder a un apoyo, un titular que está ahí porque precisamente se le brindó ese apoyo, ¿no? Tantos y tantos problemas que yo lo que advierto es una tormenta perfecta que se puede dar. O sea, de aquí a un año podríamos estar viendo realmente un hecatombe del sistema judicial en México. Y que mira, realmente para que lo entienda la gente es un ejemplo muy, muy concreto que viene del cine, pero para que lo entiendan, los efectos dañinos del populismo judicial. ¿Recuerdan esa película de Batman, la de Dark Knight Rises? En la de Batman contra Bane, ¿no? Que ya agarran esto, se hacen del poder y está ahí el espantapájaros juzgando a todo mundo y exiliándolos o matándolos. Hielo, ¿no? O exilio. Eso, así les dice, ¿no? Eso es el populismo judicial, o sea, ¿qué va a querer las masas frente a las personas opresoras? Pues que lo saquen, ¿no? Y podemos llegar a eso, ¿no? Así de grave es que una persona sin preparación puede llegar a un cargo judicial. Y además, otro tema que estamos aquí dejando de lado es que las personas tienen que tener una vocación. Se escucha muy romántica esa palabra de la vocación, pero en realidad no lo es. Yo no sé si las personas que vienen, por ejemplo, de la academia, de la postulancia, o que no han estado ni en una ni en otra, pero tienen varios grados académicos porque siguen estudiando y ya pueden optar por ser titulares. Y que se animaron. ¿no? Y se animaron y ganan. No sé si realmente estén dispuestos a sacrificar la vida como se sacrifican los órganos, porque se habla poco de las cuestiones cualitativas, pero las cuestiones cuantitativas dentro del Poder Judicial a veces son insostenibles. O sea, algo que se necesitaba en una reforma, porque sí se necesitaba una reforma, era precisamente el número de órganos, maximizar el número de personal judicial para que precisamente se tuviera más oportunidad de resolver de mejor forma los expedientes. Pero si ustedes se dan cuenta, con la reforma se minimizan los tiempos de resolución en algunas materias, ¿sí? El volumen de asuntos crece y bajo esta promesa judicial, esta promesa política, ideológica de, ahora sí vamos a ser rápidos, yo me pregunto, ¿qué van a hacer las personas que no tienen ningún oficio judicial, que lleguen y se les haga fácil decir, no, pues ahora me entregas 5 proyectos diarios, ¿no? Como si fuera a revisarte una historieta, ¿no? No es posible. O sea, para las personas que nos están viendo, poder realizar un proyecto de sentencia, depende de la dificultad, es complejo. Y no es una cuestión que se pueda hacer al vapor. Se deben revisar las constancias, se tienen que revisar la jurisprudencia vigente, las normas. Y las personas que lleguen de fuera y no tengan la conciencia del nivel de exigencia que implica cada asunto, y con tal de sacar números, digan, pues no importa, pues vamos a sacar 5, vamos a sacar 7, y total que el chiste es sacar y sacar sentencias, números. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿no? Que en realidad, y digo, yo creo que muchos me van a decir, si no puedes, renuncia, ¿no? Pero de una vez les aviso
que eso de que se van a reducir los tiempos para dictar sentencia es una mentira. No va a pasar. O sea, eso es humanamente posible, exacto. No se va a poder, no vamos a sacar resoluciones en el tiempo que dicen, ni siquiera vamos a resolver tantos asuntos en el tiempo que dicen, porque ahorita ni siquiera en ocasiones depende de nosotros, ¿no? No depende ni del secretario ni del juez. En ocasiones los asuntos se tardan también por la actividad de las partes. O sea, las partes recurren una resolución, se impugna. En México hay un sistema recursivo casi infinito. O sea, Todo lo recurres. procede todo tipo de recursos. Y contra esos recursos proceden otros recursos. De verdad, parece algo gracioso. O sea, en un procedimiento administrativo, ¿no? Y recurso de inconformidad y juicio de nulidad y contra esa revisión y contra ese amparo indirecto y contra ese amparo en revisión. Y a veces hasta la corte puede atraer el asunto para una sola cuestión administrativa. Para que te digan, repone el procedimiento. Y otra vez, vuelve a empezar. 3 o 4 o 5 años por algo tan sencillo como una cuestión administrativa. Sí, y que pareciera que es culpa de los juzgadores o de los tribunales. Y no, bueno, en gran mayoría no lo es así, pero bueno, no dudo que sí los hay, ¿no? Pero Y mire, realmente se los decimos, estamos hablándoles de 3 personas que trabajan con profesionalismo y hacer una sentencia al día es invertirle todo el tiempo y dejar atrás incluso a veces hasta la familia y tu vida propia por estar ahí, ¿no? Entonces, como tú dices, si llega alguien que no tiene esa vocación de servicio, pues va a tronar o la persona o va a tronar al personal. Porque el talento no basta, ¿eh? O sea, ni siquiera la preparación que se tenga para ejercer el cargo no es suficiente para ejercer el cargo, ¿eh? O sea, hay que invertirle sábados, domingos, a veces vacaciones, días festivos, y olvídense de vida familiar, de poder ir a los festivales de sus hijos, de acudir a fechas importantes familiares. Eso se termina. También hay que decirlo, o sea, ser juez no es tarea fácil, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? O sea, es complicadísimo, son asuntos realmente complejos, son audiencias, está revisando audiencias de 10, 12 horas una, de 10, 12 horas la otra. ¿Sí? Tienes que verlas. Créditos fiscales, normas aduaneras, o sea, un universo. Si nosotros que estamos aquí en el rigor diario del trabajo nos llegan temas que de pronto te desafían, en los que a veces tal vez jamás habías escuchado o visto y te hace sentarte horas a estudiar para entenderlo. no es tan fácil esa función, ¿no? De entrada, pues valorar si una persona, cómo obtuvo esa información, a través de referencias o por oídos de otras personas, pero ese desvalor que se le da a la función jurisdiccional fue lo que ahora vamos a pagar todos, me parece, ¿no? Y insisto, no de manera económica, sino los justiciables, ¿no? O lo que venías platicando fuera del aire, ¿no? Lo de los formatos de sentencia. O sea, que las personas piensen que ya están los formatos o que le van a preguntar a la inteligencia artificial, ¿no? No, pues este tipo es culpable o inocente, ¿no? Y digo, suena gracioso, pero si ustedes entienden lo que es la justicia popular, amigos, es sumamente delicado. No escuchas que dicen aguas con ese porque es ratero y ya agarramos al ratero y pum, vale, le pegan y le dan y lo matan, ¿no? Cuando esa persona, no sé, andaba buscando a alguien, ¿no? Se perdió y andaba ahí de X. A los que fuimos actuarios nos tocó, ¿no? Mucho. Tú andabas en unas colonias que ni conocías. Y oye, ¿no viste a tal lugar? Oye, y andabas preguntando y todos te veían con actitud sospechosa. Tuvimos suerte de que no nos dieran una tunda, pero pues hubo un caso muy sonado. Como flaquea bien el mar. Y eso que me... Ahora imagínate. y digo... Bien canallina. Y digo, todos supimos de los casos de los policías, ¿no? Que andaban haciendo investigación y la gente los confundió con rateros, con secuestradores de niños, si no mal recuerdo, y pues los mataron. Esa es la justicia popular que ahora vamos a tener, ¿no? Pues yo digo que sí es culpable porque se veía que era ratero el vato, ¿no? Dejar el razonamiento probatorio a un lado nada más por el clamor Por el clamor de la sociedad, ¿no? O por la presión social o política de que tengo que resolver de esta forma porque el Tribunal de Disciplina pues me va a cargar, ¿no? Así es. Eso es muy preocupante. Por eso digo, yo creo que son diferentes ojos de huracán que se están dispersando y en un momento dado van a converger en algo muy peligroso para el sistema judicial y para el Estado de Derecho de las personas. Porque yo creo que ese es el tema principal. La gente escucha estos términos a veces complicados como Estado de Derecho y dice, pues, ¿qué será?
Pero en realidad la gente lo que espera es la aplicación de la norma. O sea, el Estado de Derecho no es es cumplir la ley, pero para la gente es una promesa vacía. Es una promesa vacía porque dice, bueno, ¿y de qué sirve si no se cumple? ¿De qué sirve si cualquiera puede hacer lo que quiere en este país? ¿Cómo vamos a tener la confianza? ¿Cómo van a tener confianza los inversores en México cuando estos asuntos, por ejemplo, de espectros radioeléctricos, ¿no? O asuntos complejos fiscales, asuntos de partes relacionadas, cuestiones así, ¿qué va a pasar cuando esos asuntos lleguen a manos de personas sin la capacidad intelectual ni profesional de resolverlos? No lo estamos viendo porque, insisto, yo creo que la función jurisdiccional es silenciosa. A nadie le interesa, no es popular. Hasta que Hasta que nos llegue la realidad, es a donde se va a ver realmente a dónde va a llegar. Si de por sí el Estado de Derecho está sufriendo ahorita condiciones verdaderamente pobres, por cómo estamos viendo la inseguridad, por cómo se está viviendo la falta de certeza jurídica, por cómo se está viendo el empobrecimiento de la educación pública y tantos problemas, pero con esto, o sea, si de por sí teníamos dos problemas, ahora vamos a añadir uno mucho peor. No, igual y nos equivocamos, amigo. No. Para nosotros este es el panorama que se está presentando. Nosotros que formamos parte del Poder Judicial, pero vamos a exponer aquí esas resoluciones, vamos a exponer aquí asuntos que son palpables, que son tuyos, que son de tu vecino, que son algo que tú puedes ver tangible. Y si en realidad esta justicia, esta reforma benefició al pueblo, en realidad se lo pasó a moler más. Es la realidad, ¿no? Y hoy aprendimos que la justicia no debe mezclarse con los likes, que el juez no se debe a los aplausos y que deben de buscar profesionalismo de personas, ¿no? Yo soy David Mata, nos vemos la próxima. Jurídicamente hablando, es una iniciativa ciudadana para la culturización de la democracia en México. Una producción de Maser Media.